Gloria al Señor. Vamos a empezar esta clase en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer una oración para comenzar y vamos a leer una porción bíblica. Así que póngase en comunión ahí, vamos a elevar esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Venimos ante ti pidiéndote, Señor, su respaldo, su presencia, su favor, Señor. Tu compañía, Señor, en este lugar, tu Espíritu Santo esté con nosotros aquí, aprendiendo cada día más junto a mis hermanos y que sea de bendición todo lo que se hable y se diga en este lugar, Señor. Te bendecimos y te pedimos por aquellos que no pueden estar en este momento, pero que lo van a ver después, que también puedan, Señor, tener un oído atento y un corazón dispuesto para hablar, para poder captar, Señor, de tu palabra y poderla transmitir a más personas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a tener una porción bíblica en Isaías capítulo 51 versículos 5 y 6. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Así dice la palabra del Señor. Gracias, Señor, por esta tu santa y poderosa palabra. Señor, ellas son las que nos dan vida, las que nos alumbran, las que nos recuerdan tus promesas eternas y en ti estamos confiados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tal como leímos ahí, el Señor recordándole a primero y principal a su pueblo Israel, el escogido, y luego a nosotros, porque la palabra de Dios también es para todos, recordándonos que cercana está la justicia del Señor. Ha salido, dice, su salvación y sus brazos van a juzgar a todos los pueblos. Y dice, alzad a los cielos sus ojos, o sea, nuestros ojos, y mirar abajo de la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera van a perecer sus moradores, pero recuerda el Señor, dice, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Estas palabras son del mismo Señor y son muy parecidas a las cuando Jesús dijo, los cielos y la tierra pueden pasar, pero mi palabra no pasará. El Señor mismo recordándonos sus promesas, que la tierra puede estarse cayendo, desmoronándose, la inmoralidad puede estar en aumento. Vemos que los robos cada día están más bravos en todos los sectores. La violencia ya a veces no tiene explicación, el nivel de violencia que se está viendo entre vecinos, entre familiares, entre padres e hijos o hijos hacia los padres y así un montón de cosas muy tristes y lamentables en esta sociedad. Pero esto todo tiene que pasar porque es cumplimiento de la palabra de Dios. Y ante toda este mundo que nos rodea de tinieblas, el Señor nos da esta luz de esperanza de que su justicia no va a perecer y que en Él esperamos, alzando vuestros ojos, o sea, nuestros ojos a los cielos, y de ahí va a venir nuestro socorro. Así que damos gracias a Dios por esta porción bíblica. Dios bendiga a los que se fueron conectando luego que empezamos. Amén. Vamos a compartir el archivo. ¿Se acuerdan que estábamos por terminar la parte 2? Ya habíamos quedado en esta parte en la que
Ok, ok, está bien, gracias. Bien, habíamos visto que en el 81, o sea, en el 1981, Grecia se convirtió en el 10º miembro, estábamos hablando de la Unión Europea. ¿Por qué se cree que la Unión Europea, o sea, los países que la conforman, de ahí van a salir países que van a formar parte de los 10 o de las 10 últimas potencias mundiales, las cuales va a regir el anticristo? Entonces, muchos están especulando que desde ahí, o sea, de la Unión Europea, van a salir los países. Con el tiempo se fueron uniendo más países, más que 10. Entonces, algunos escatólogos dijeron, no, esto no puede ser el séptimo imperio, porque solo el séptimo imperio va a ser conformado por 10 potencias, por 10 reyes, dice la palabra. Pero estaban un poco adelantados porque esto es así, esto es un juego como de ajedrez, se van moviendo las piezas y van encajando conforme pasa el tiempo. Y vemos que para el 2013 ya había 28 naciones em, en en lo que es esta coalición. Ay, se me salió, a ver. Ahí lo pongo de nuevo. Ahí está. En esta coalición. Ahí está. Con otras más esperando unírsele. Entonces, algunos escatólogos agarraron y giraron la mirada y dijeron, no, no puede ser esto porque realmente hay más de 28 naciones que la conforman y no, en la Biblia nos habla de 10 últimos reyes, pero estaban un poco adelantados. Hasta el día de hoy tampoco se han conformado esas 10 potencias. Entonces tenemos que ir viendo cuáles hoy actualmente están encaminándose y pueden cambiar de la noche a la mañana alguna de esas potencias mundiales, porque la Biblia habla más que nada del Oriente y de Europa. Como hemos visto anteriormente, es más, una clase la tomamos para hablar y mostrarles de cómo el mundo del Islam ha ido creciendo en Europa, entonces está propagándose más esa ideología y puede que el anticristo sea de origen islámico para poder hacer alianzas también con países que están superando en número parte de esa religión y poder hacer alianzas con los judíos, porque claramente va a ser un pacto lo que van a hacer ellos. Y para hacer un pacto de paz, tiene que un líder del mundo musulmán que está ahí en Medio Oriente, ustedes saben, como hemos visto en las demás clases, eh, que Israel es la única nación democrática ahí en el Medio Oriente y rodeada de más de 10 países que son musulmanes. Entonces, o sea, para garantizarle un tratado de paz a Israel, es muy probable, hermanos, que les garanticen paz y seguridad, entre comillas, y que le digan, bueno, firmas con nosotros este tratado de 7 años y nosotros te garantizamos que nuestros aliados que están bajo la yihad islámica, que quizá puede que cambie el nombre, ¿no? Y le garanticen este tratado de paz diciéndole que no los van a atacar porque él les va a hablar y va a decir no lo ataquen porque tenemos relaciones comerciales, internacionales y económicas, financieras y todo lo demás. Entonces puede que sea de esta forma. Entonces creo que la Unión Europea es parte del séptimo imperio. ¿Sí? Que durará breve tiempo. Recuerden que la Biblia nos decía, es necesario que dure breve tiempo, pero no estoy de acuerdo de que sea el octavo imperio con los últimos 10 reyes.
hay tres hechos que ponen en tela de juicio el hacer de la Unión Europea los 10 últimos reyes de la profecía. Primero, número uno, como ya mencioné, hay más de 10 naciones en la Unión Europea, con muchas otras que planean unirse en el futuro. Segundo, las actuales naciones de la Unión Europea son principalmente occidentales, del lado occidental del Imperio Romano. Recuerden que vimos, si ustedes lo tuvieran en cuenta, cuando vimos que cómo Roma se dividió luego de aproximadamente el 300 en adelante con Constantino, que absorbió o sea, la religión cristiana. Y bueno, hizo ahí un lío con una mezcla entre los dioses romanos, los quiso como disfrazar con Roma, ya sabemos esa historia, pero se dividió luego de eso entre Roma occidental y Roma oriental o Constantinopla, que estaba del lado oriental en lo que es hoy actualmente Estambul, en Turquía. Ahí se había hecho esa ciudad que era como la segunda Roma y se llamó Constantinopla. Hoy actualmente se llama Estambul y está en Turquía. Turquía es el país, perdón, el país que donde Dios, o sea, Jesús le mostró al apóstol Juan en la isla de Patmos, en la revelación del Apocalipsis, las 7 iglesias estaban ahí mismo, en Turquía, lo que es Turquía. Entonces, segundo, las actuales naciones de la Unión Europea son principalmente occidentales, o sea, del lado de Europa. Del lado occidental del Imperio Romano, los 2 pies y los 10 reyes deben ser tanto de Oriente como de Occidente. Se observa que la Unión Europea es una continuación del Imperio Romano. Tercero, observe las otras naciones que fueron parte del Imperio Romano y que actualmente no son partes de la Unión Europea. Aquí tenemos las naciones Egipto, Etiopía, Israel, Líbano, Siria, partes de Irak, Turquía, Jordania, Marruecos. Todas estas naciones, o sea, estas, bueno, yo se los mandé ese archivo, si no le toman captura después. Yo se los mandé al grupo, quien no los tenga me escribe al privado y yo se las envío. Bueno, todas estas naciones eran parte del territorio romano cuando Juan escribió el Apocalipsis y a excepción de Israel, hoy todas son naciones islámicas. ¿Vieron? Todas tienen la religión oficial del Islam, o sea que ahí no puede entrar nadie a decir o a imponer o a decir a profesar libremente. Todo se hace escondida cuando se trata de iglesias cristianas evangélicas y también hay persecución para los que son católicos. Entonces, todas esas, a excepción de Israel, hoy todas son naciones islámicas. Sin embargo, hace 800 años, todas estas regiones estaban bajo la ocupación, el control o la influencia de los emperadores de Roma. Suelo decir, algunos maestros proféticos tienen los 10 dedos creciendo de un solo pie, el occidental. Hasta yo, hermanos, porque todos no nos podemos decir, no, yo nunca me equivoco, nunca pensé así, porque seríamos mentirosos, ¿no? Pero hasta yo, hasta hace un tiempo atrás, pensaba que, o sea, los 10 por así decirlo, los 10 dedos, las 10 potencias mundiales, solamente iban a salir de Europa y decir Estados Unidos, aquí de América, y tenía una confusión. Y por ahí, en parte, van a ser algunos países. Para este tiempo que surjan esas 10 potencias, tiene que haber habido un colapso mundial, porque imagínense, hoy
hay más de 190 países, algunos hablan de 200, otros de 193, por ahí 192 países declarados oficialmente. Pero si vamos al caso, tiene que haber un colapso grande mundialmente, ya sea por las cosas que van a ir pasando con los primeros sellos. Recuerden que el anticristo va a firmar el pacto en los primeros tres, o sea, cuando empiece la etapa de los 7 años de la gran tribulación, pero a la mitad, o sea, los 3 años y medio, ahí la va a romper y se va a dirigir hacia Israel y perseguir a los judíos que queden ahí y todos los israelíes que estén en ese momento. Pero sabemos que el apocalipsis va a ir sucediendo a medida que todas estas cosas van a ir pasando. Por ejemplo, cuando se desaten los sellos, ya, por ejemplo, el caballo blanco, que se dice que, o se cree que es el tratado de paz que va a ser este líder que se denomina como el anticristo o la bestia, va a ir saliendo, muchos otros países se van a querer oponer, otros van a estar a favor, otros en contra, dependiendo qué intereses tengan cada país. Fíjense que hoy todo se rige por intereses, no tanto por la moral, porque hoy día se ha desmoralizado mucho los países, se rigen más por los intereses monetarios, económicos y comerciales y entonces van a ir pasando. Luego tenemos el caballo rojo, que seguido al del caballo blanco, aparente paz de un líder que lleva un arco sin una flecha, o sea, un arco es un arma de guerra sin flecha. Podemos decir que se trata, o sea, de un tratado de paz, de un pacto, porque va a querer llevar esa paz o va esa alianza sin fuerza de guerra, o sea, sin flechas para atacar. Pero luego se desata el caballo rojo o bermejo, como lo habla la Biblia. Entonces, que ese simboliza la guerra. Luego se viene el caballo negro, que es el hambre y la muerte, o sea, todo lo que es el colapso económico. Entonces, todo esto va a ir sucediendo así y una cosa va a conllevar a la otra. El Señor se lo mostró así a Juan para que se dé una idea. Por ejemplo, tenemos cualquier guerra en la historia, dejan siempre una hambruna, una crisis económica, una inflación a veces por las nubes. Tal ejemplo lo teníamos y hablábamos en otras clases sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Algunos países se levantaron más rápidos que otros, todo dependiendo de qué medidas y qué, digamos, qué técnicas, discúlpenme, estoy arreglando este aro que se me mueve acá. Bien. ¿Qué medidas tomó o toma ese país para levantarse y qué alianzas va a hacer con otros países que estén mejor económicamente? Entonces, como vemos esto que les mostraba recién, que les decía recién, no solamente van a ser de Europa y, por ejemplo, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, yo he escuchado muchos escatólogos y los respeto y son muy buenas aportaciones porque realmente Dios nos dejó la palabra y es todo un misterio estas revelaciones. Y he escuchado mucho que dicen, Estados Unidos no figura por lo tanto, América no figura en la Biblia, pero para la época en que se escribió este libro, que es del Apocalipsis, no se había descubierto América. Y Dios, en su misericordia, ha permitido que Estados Unidos esté hoy día en la supremacía con el dólar, porque si vamos a la realidad, la moneda que se rige mundialmente hoy actualmente es el dólar. Luego está el euro y luego los bitcoins y después vienen los yuans chinos
los rublos rusos y vienen todos los demás, pero siempre han querido, los países estos soviéticos, comunistas, han querido derrotar a Estados Unidos por el tema de que hace más de 200 años que viene siendo supremacía en cuanto al dólar. Y de ahí se rige el petróleo, todo se compra en dólares, virtualmente. Si compramos internacionalmente, tenemos que comprarlo en dólares. O sea, tenemos que hacer el cambio de nuestra moneda local a dólar para poder salir hasta a otros países para poder comprar o si quiere uno vender. Entonces, no sabemos todavía si puede que sea o no sea uno de esos países que siga. Muchos dicen, no, que Estados Unidos va a caer y va a colapsar, que va a venir el mega terremoto con la falla de San Andrés en California y todo lo demás, eso va a desaparecer. Tantas cosas que dicen en las redes, especulaciones, pero realmente Dios sabe todas las cosas y en ese momento en el que llegue para salir el anticristo va a tener que tener aliados y que sigan las normas de él. Por eso también dice la Biblia que es uno pequeño que sale de entre medio de esos 10. Entonces es alguien que tiene aparentemente poca fuerza, pero luego se va a ir haciendo de más fuerza y aliados y le van a tener que rendir cuentas a ese líder. Bien, hermanos, les voy a seguir compartiendo la pantalla si seguimos avanzando. Lo cual sería el caso que si nos forzamos a creer que la Unión Europea sola es el cumplimiento de los 10 dedos que menciona Daniel, o sea, sería algo incoherente porque tenemos que tomar en cuenta las naciones también orientales, las de ese lado, ¿no? Una explicación es que la mayoría de las naciones mencionadas terminarán por unirse a la Unión Europea y usarán como moneda el euro. Esas son una de las teorías, ¿no? Lo cual puede ser posible con la desaparición o declinación del dólar estadounidense. Esas son especulaciones de personas que ven que puede caer el dólar en cualquier momento, o sea, derrotando a la moneda mundial, o sea, y el país. Es como quieren muchos, ¿no? Pero Dios todavía no lo ha permitido. Entonces, eso es lo que especulan, que pueda que pase el dólar como moneda mundial. Yo particularmente pienso que va a ser una moneda de forma virtual la que se va a mover en todas partes del mundo, porque dice que nadie comprará si no tiene la marca, no podrá comprar ni vender si no tiene la marca. Y la marca probablemente, o sea, como lo dice la Biblia, si en la frente o en la mano derecha va a estar en nuestro cuerpo. Entonces no va a ser física, digamos, va a ser algo como electrónico, algo que va a llevar un GPS, un rastreo para poder controlarte más, ¿no? O sea, controlar más a las masas que queden en ese momento. O bien, dice también este archivo, los 10 reyes pueden ser realmente la combinación de varias naciones islámicas, algunas enumeradas anteriormente, que formarán una coalición de 10 naciones y entregarán las 10 naciones islámicas al anticristo para formar una unidad de 10 reyes. Seguimos. El surgimiento de los 10 reyes, este es el título. Algunos profetas identifican a los líderes de esta coalición, 10 naciones como los 10 reyes mencionados en Daniel 7:24 y Apocalipsis 17:12. Las naciones democráticas como Estados Unidos eligen a una persona como presidente, sí, eligen una persona como presidente.
Los romanos daban a su líder el título de emperador. Gran Bretaña e Israel hablan de su líder como el primer ministro. La única zona del mundo en la que los líderes del gobierno se los sigue identificando como reyes es en el Golfo Pérsico Islámico. ¿Vieron? Hablamos en la Biblia de reyes, ¿no? Algunos dicen que puede ser literal que sean reyes del oriente, como se identifican estos líderes en el Medio Oriente, o que se dice a presidentes o primer ministro, como hoy actualmente se le dice a los líderes de algunos países. Los líderes tales como el rey de Arabia Saudita. 7 de las naciones del Golfo se llaman emiratos. Varias tienen un príncipe que supervisa su nación. El reino de Jordania también tiene un rey y la monarquía como forma de gobierno. Esta puede ser otra clave respecto a la identidad del anticristo, ya que se lo llama el príncipe que ha de venir en Daniel 9:26. Porque recuerden que se lo habla de diferente, o sea, se lo nombra o se da a entender de diferentes formas a este mismo personaje. El Golfo Pérsico es un mar importante por el cual se transporta la mayor parte del petróleo mundial en buques petroleros. ¿Se acuerdan cuando veíamos las primeras clases sobre lo del Golfo Pérsico, donde pasan por el estrecho de Hormuz, luego dan la vuelta por parte de lo que es Eritrea, bueno, pasan cerca, o sea, costeando Arabia Saudí y luego Yemen, y pasaba por debajo hacia arriba al Mar Rojo, y luego agarraba el canal de Suez, pasaba por otro canal también, pero de luego se une o sea, al canal de Suez, ¿no? Y salía por el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque así se ahorran miles de dólares de lo que es ese transporte, porque si no tendrían que dar la vuelta por todo África y entrar por lo que se le conoce como la península ibérica, que es por donde está Marruecos, al norte de África, al noroeste de África, vamos a decirlo así, y está cerca de España y Portugal. Entonces tendrían que dar toda la vuelta por África. Entonces ellos lo que hacen es pasar por el Mar Rojo, o sea, salir del Golfo Pérsico, pasar por el Estrecho de Hormuz, rodear todos esos países que mencioné, pasan por el Mar Rojo, agarran el canal de Suez y salen por el Mediterráneo. Lo mismo pasa con la economía, por ejemplo, o las cosas que se compran a China. Actualmente el puerto de Shanghái, con SH, Shanghái en China, a ver si lo escribo, algo así, como lo escribí ahí en el chat. El puerto ese en China es el que más manda todo el comercio hacia todo el mundo y agarra también por ahí. Entonces, él también, o sea, los comerciantes chinos también ven favorable pasar por ahí por el Mar Rojo. O sea, que es todo alianzas comerciales lo que hay ahí. Por eso es que a muchos le afectó hace tiempito atrás cuando el grupo vamos a decirlo así, de los hutíes estaban bombardeando los barcos, eso, y muchos vieron que algunos artículos no llegaron, subieron los precios de los envíos, subieron los precios de los artículos, muchos estaban comprando por Temu, por Shein, etcétera, etcétera, y llegaron tarde los pedidos y todo eso porque este conflicto afectó
a nivel mundial. Y como vemos, no es que pasa un conflicto en el Medio Oriente y a mí qué me importa porque yo estoy en América y no me resbala lo que pase allá, no, sino que esto afecta a todo el mundo. Lo mismo pasó hace 3 años atrás, en el 2022 cuando empezó la guerra en Ucrania. O sea, los rusos cuando atacan, se deciden atacar a Ucrania, ya hacía años que estaban ahí, que se balanceaban y no se abalanzaban, desde el 2014 que habían tomado la península de Crimea y estaban ahí, tenían toda la frontera rodeada y hasta que empezaron con los bombardeos, la gente huyendo, un colapso económico igual, de igual manera que afectó a muchos sectores de las industrias. ¿Por qué? Porque también Ucrania es el quinto granero del mundo y exporta granos a todas partes del mundo. Y yo recuerdo, estaba todavía en Argentina a principios del 2022 y recuerdo que de golpe, ¡pum!, subieron algunas cosas, o sea, como los granos, lo que es la avena, la cebada, el centeno, la harina. Por más que en mi país es muy productor de la misma, también recibe parte de otros países por esto mismo, por convenios económicos y más de esos países que buscan vender hacia más países de occidentales o americanos y demás. Entonces, todo esto afecta a todo el mundo. Y el conflicto, por ejemplo, del otro día, días antes de que empiece la guerra de los 12 días estos que tuvo Israel con Irán, yo amén. Lo que estaba comentándoles mis hermanos, que días atrás de que empezara este conflicto, por más que nosotros veníamos viendo y veníamos hablándolo en las clases, de que en cualquier momento se desataba un conflicto con Irán, y gracias a Dios que no pasó a tan mayores, aunque sí lamentamos las pérdidas de ambos países, donde la vida humana igual tiene validez y tristemente muchas almas se han perdido. Y pero no pasó a mayores destrucciones, digamos. Misericordia de Dios que sigue habiendo, ¿no? Pero les comentaba que esos días anteriores miraba, él le decía, pensando, yo estábamos conversando con mi esposa y yo le digo, lo que puede suceder ahora es que haya un aumento del petróleo y que empiecen por el tema de esto, de conflicto ahí en Medio Oriente, de ahí sale el petróleo y se habló por unos días exactamente eso, que al cerrar Irán el Golfo Pérsico, iba a haber una suba mundial con el petróleo. ¿Por qué? Porque muchos países dejan de recibir la cantidad que estaban recibiendo. Entonces fueron por unos días, hoy actualmente está más normalizado, pero pasa así, pasa que de golpe cambia todo, cambia toda la economía y de la noche a la mañana ya se va devaluando el precio del peso de cada país. Y vamos a compartir la pantalla si seguimos. Dios bendiga a los que se conectaron ahora. Bien. Entonces, el Golfo Pérsico es un mar importante por el cual se transporta. Wow, se me sale. A ver, disculpe. Lo vuelvo a compartir ahí. Por el cual se transporta la mayor parte del petróleo mundial en buques petroleros. Esta bestia profética podría surgir no solo del mar de naciones, sino también de las naciones literales que circundan el Golfo Pérsico. Es durante los días de estos 10 reyes cuando el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, dice Daniel 2:44.
Las visiones de las cuatro bestias, la segunda visión profética, se registra en Daniel 7. Ese capítulo es donde se ven esas cuatro bestias representando los cuatro imperios que iban a venir en los tiempos de Daniel. Esta visión describe cuatro animales y cada uno representa un imperio profético diferente. Daniel vio que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Versículo 2. ¿Quiénes combatían en el cielo? Cuatro vientos. Obviamente que no estamos hablando del viento que nosotros que percibimos, ¿no? Que arrastra la tierra, que no lo podemos ver, pero que arrastra la tierra, sino que está hablando de cuatro vientos, pero cuatro espíritus de alto rango, o sea, estamos hablando de principados que combatían en el gran mar. El Gran Mar es identificado como un nombre antiguo de lo que actualmente es el mar Mediterráneo, el gran océano que une el norte de África, Israel, Turquía, Italia y España. O sea, todas esas naciones están unidas a través del mar Mediterráneo. Las cuatro bestias de la visión representan imperios que tendrían dominio sobre las naciones que rodean el mar. Está claro, cuatro bestias que representan imperios que tendrían dominio sobre las naciones que rodean el mar. Vamos a ver la primera bestia. La primera bestia era un león con dos alas, al que tradicionalmente se identifica con Babilonia. El versículo 4. En la época de la antigua Babilonia había estatuas talladas de criaturas con cabezas humanas y cuerpos de leones alados llamados lamazu, que se colocaban en las entradas de los templos y las puertas. Dos leones alados están tallados en las esquinas de la puerta de Jerjes en Persépolis, Irán. Cuando un león alado se tallaba con un libro abierto, significaba paz, pero con un libro cerrado significaba guerra. ¿Vieron? La primera bestia era un león con dos alas, o sea, un león alado, y se identificaba como Babilonia. También en antiguos escritos o sea, escritos en piedra, en paredes, dibujos, se encontraron ahí en esa área de lo que era Babilonia, se encontraron dibujos de leones alados. Y esto era también del mismo imperio. Por eso Dios siempre nos muestra cosas que en la historia también, o sea, nos habla con cosas que también los humanos podemos llegar a interpretar y a conocer por la historia, por la cultura. Y Dios nos habla a través de Daniel capítulo 7. A Babilonia nos las muestra con un león con dos alas, para que sepamos que se trata de Babilonia, o sea, con el imperio que dirigió Nabucodonosor, o la cabeza de oro en la estatua de Daniel capítulo 2. Bien. Luego la segunda bestia que seguía era un oso, e históricamente se lo relaciona con el segundo imperio de la profecía bíblica, el imperio persa o medo-persa, en el versículo 5 de Daniel 7. La historia revela que algunos de los osos más grandes del mundo provienen de las montañas de Persia. ¿Vieron? Dios siempre mostrándonos figuras para que nosotros podamos reconocer y ensamblar esas piezas del rompecabezas, ¿no? Para que nosotros podamos atar cabo y decir, ah, Dios nos está hablando
con un oso nos está hablando del imperio persa. Y se dice que los osos más grandes venían de esas montañas. El oso de la visión de Nabucodonosor tenía tres costillas en la boca, tres costillas en la boca, lo cual representa a las tres naciones vencidas por los persas. Vencieron a Libia, a Babilonia y a Egipto. El libro de Daniel menciona la victoria del rey persa Ciro sobre los babilonios. La tercera criatura apocalíptica se identifica con un leopardo de cuatro alas. De cuatro alas en el versículo 6. Tenemos a la tercera bestia, es el leopardo, es conocido por su velocidad. Recuerden que el leopardo en la sabana o sea, sí, en la sabana, vamos a decirlo así, en África, donde vemos, en los lugares donde abundan estas especies, son conocidos por su gran destreza y en la velocidad son bien rápidos, o sea, más rápidos hasta que el león. Pero bueno, en fuerza el león es más fuerte, ¿no? Pero en velocidad es más rápido el leopardo. Bueno, este describe acertadamente la rapidez con el que el tercer imperio de Grecia, o sea, con Alejandro Magno, fue rápido en conquistar, o sea, derrotó a los persas y trasladó sus cuarteles a Babilonia. Alejandro expandió su imperio desde Egipto hasta la India y lo hizo en casi 10 años, porque recuerden que en 332 a.C. conquista, o sea, el imperio medo-persa, Alejandro Magno, y vivió hasta el 322, o sea, fueron prácticamente 10 años justos que muere Alejandro Magno con poca edad, porque tenía mucho menos de 40 años. Él vivió muy poco. Entonces, cuando muere este hombre, Alejandro Magno tenía cuatro generales los cuales se dividieron en sectores para seguir gobernando en los sectores y ese imperio quedó prácticamente disuelto en esos cuatro generales, pero siguieron operando porque después vemos la historia que bueno, si vamos a los tiempos bíblicos, vemos que en ese tiempo pasaron muchas cosas, aunque se le conoce como prácticamente como los 400 años de silencio en la Biblia, pasaron hechos, digamos, nacionales políticos en Israel, como pasó, por ejemplo, la revolución de los macabeos, hay otros libros que son apócrifos, que sucedieron en esa época y se le conoce en la Biblia porque realmente sabemos que hasta Malaquías en el Antiguo Testamento llega o sea, el Antiguo Pacto y luego en el Nuevo Pacto empieza eh, con ya Mateo, con los cuatro evangelios, ¿verdad? Entonces, en esos 400 años de silencio pasaron hechos, digamos, no tanto espirituales, sino nacionales y las personas que estaban en ese tiempo ahí, los que eran descendientes de israelíes, o sea, judíos, iban, digamos, queriendo imponer la gobernación o imponer, digamos, establecer como era antes el gobierno de David y todos los demás, pero a fuerza humana. No dejaban que sea Dios que los dirigiera y por eso la mayor cantidad de esos libros apócrifos no se menciona tanto a Dios, sino más hechos en sí de personas que querían establecer políticamente y derrotar a los que lo oprimían, como eran uno de los descendientes de uno de los cuatro generales
de Alejandro Magno, que de ahí viene Antíoco Epifanes. Entonces, que estaba gobernando esa zona, ellos lo querían derrotar y bueno, y lo sacaron en parte y con la revolución esta de los macabeos. Ustedes lo ven también en los evangelios cuando habían unos llamados celotes. Bueno, esta era una rama, los celotes de los antiguos macabeos que querían revolución, estilo, no sé, un estilo Che Guevara hace muchos años, antes de Cristo, un estilo así que querían revolución, que querían sacarse de encima a los antíocos, o sea, a lo que quedaba del imperio griego. Pero ¿qué pasó? Más o menos en el 64, sí, perdón, 100, sí, 64 por ahí, antes de Cristo ya fue conquistando el Imperio Romano a lo que quedaba esas dinastías de los cuatro, de la división de los cuatro generales de Alejandro Magno. Entonces, ya absorbió ahora ya los macabeos que quedaban y el grupo este de los celotes revolucionarios no tenían que lidiar contra los que quedaban de los griegos, pero ahora tenían que someterse al yugo de los romanos. Entonces salían de Guatemala a Guatepeor, como dice el dicho, pero bueno, tenían que esperar y someterse a lo que ya los antepasados habían decidido por haber dejado de lado a Dios. Dios en su misericordia siempre guarda su remanente y siempre quedaba gente de Dios, pero habían personas mayoritariamente que no quería saber nada de Dios y lo sacaron de la ecuación. Entonces, para no irme más lejos, porque ya me fui bastante lejos, Alejandro Magno extendió su imperio rapidísimo en casi 10 años, desde Egipto hasta la India, o sea, una masa grande de proporción de tierras, entonces eso sucedió. Y la Biblia lo habla o lo reconoce como un leopardo, o sea, por la agilidad que tuvo. La cuarta y la última bestia es la más importante para nosotros y la más interesante porque es la que nos está digamos, por suceder al mundo entero, ¿no? En estos tiempos finales. No hay una descripción física de un animal específico dada por Daniel, excepto esta. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. O sea, no había una forma, digamos, de un animal como con qué compararlo, porque dice, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, dice. Y tenía 10 cuernos, muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Versículo 7. Esta cuarta bestia encaja con la representación del Imperio Romano. Algunos pueden sugerir que la interpretación de estas bestias es una interpretación más contemporánea, escrita mucho tiempo después del hecho. Sin embargo, uno de los primeros teólogos cristianos, Hipólito, o sea, 170 al 236 después de Cristo, pastor de la Iglesia de Roma y familiarizado con las interpretaciones proféticas, enseñaba que el significado de estos animales era, número uno, el león era Babilonia y Nabucodonosor era la cabeza de la imagen. Las dos alas del león representaban la gloria que fue tomada de Nabucodonosor y restaurada después de su crisis. El oso era los medos y los persas, y las tres costillas en la boca del oso representaban a Media, Persia y Babilonia. El leopardo era Alejandro Magno y las cuatro alas representaban las cuatro divisiones del imperio después de su muerte. Porque cabe destacar que el leopardo era un leopardo alado también, pero tenía cuatro alas. Entonces esas cuatro alas representaban las cuatro divisiones
cuatro, cuatro generales. La bestia no descrita era Roma, los 10 dedos, los 10 reyes que surgen de la zona romana. Esta interpretación fue mantenida durante siglos como la principal por los maestros proféticos cristianos tradicionales. Estas cuatro bestias son los cuatro imperios sucesivos de Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. Entonces, esto era lo que él pudo interpretar ya en el 170 después de Cristo. Hipólito, quien se conoció como uno de los también de los padres de la iglesia, Hipólito. Tiene libros y es. Bueno, pasamos aquí al cuerno pequeño. El cuerno pequeño. La literatura apocalíptica, tanto de Daniel como de Apocalipsis, alude a la bestia que tenía 10 cuernos en la cabeza. Daniel 7, del 7 al 8, versículo 20 y 24. Y Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 17, versículo 3 y 12. Esos son los versículos que se habla sobre el cuerno pequeño. Los cuernos pueden representar un reino, un rey o una autoridad superior. Esto anóteselo. Los cuernos pueden representar un reino o un rey o una autoridad superior. Los cuernos en la cabeza de la bestia apocalíptica se identifican como 10 reinos regidos por 10 reyes. Aquí tenemos a Daniel 7:24, donde dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, de aquel reino, ¿vieron? De aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente que, o sea, de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, dice Apocalipsis 17:12, que aún no han recibido el reino. ¿Cómo sabemos que eso no se ha cumplido todavía para aquellos que son los amilianistas, si mal no dije esa palabra? Y otras palabras más que hay otras corrientes de pensamiento más que se dice que, o sea, no creen que ya el apocalipsis pasó en el pasado y que todo era alegórico y que nada era literal. Pero sabemos que la Biblia nunca va a ser todo literal ni tampoco todo alegórico. Está mezclado entre alegoría y lo literal, o sea, lo implícito para que nosotros también le demos una interpretación. ¿Cómo hacía Jesús dice, que les hablaba por parábolas? Entonces, por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, por una hora, o sea, por un momento, por un tiempito, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, estarán aliados y serán compadritos con la bestia. Sabemos que es el anticristo, la bestia. Daniel vio a un hombre identificado como un cuerno pequeño, o sea, un líder, ¿no? Un líder que surgirá en medio de los 10. Él es descrito en la visión de Daniel. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos.
y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombres y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, a este versículo muchos lo han querido también utilizar para decir que uno de esos 3 cuernos que van a ser arrancados de los primeros, o sea, de esos 3 cuernos primeros se refieren a Estados Unidos, porque actualmente es la supremacía mundial en el dólar y todo eso, potencia mundial, primera potencia mundial. Entonces hay muchos que han querido agarrar ese versículo para decir, bueno, uno de esos 3 cuernos, pero ¿quiénes son los otros dos? O sea, está hablando de 3 cuernos primeros y principales. Entonces, no podemos especular todavía sobre eso porque sería adelantarnos demasiado y esto va a ser en la época donde cuando ya esté la gran tribulación. Entonces puede que como va a haber tanto desastre natural, va a haber tanto, como les decía, colapso mundial económico, militar también, porque imagínense los países se van a querer defender de aquellos que no estén de acuerdo con este régimen de la bestia y sus aliados se van a querer defender, van a terminar perdiendo, va a quedar un caos. Entonces, eh, estamos hablando de que muchos países ahí van a pasar a formar parte de otro país y por eso va a haber un caos tremendo. Recuerden que va, o sea, a tener la supremacía el anticristo y a ellos le van a tener que dar cuenta todos los países, vamos a decirlo así. Obviamente que siempre va a haber gente que va a hacer resistencia, pero bueno, va a ser asesinada, va a ser asesinada y vencida por la bestia, pero va a tener que no dejarse marcar y resistir hasta la muerte, o sea, no dejándose marcar y siguiendo a Cristo, porque el no dejarse marcar, la Biblia claramente lo dice, que es porque ya entendieron que Jesús es el único que salva y el único Mesías y el anticristo no lo es. Entonces, las personas que no se dejen marcar van a darse cuenta de que este gobierno es totalmente satánico y quiere, o sea, trae algo detrás de todo lo que ofrece. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, dice Daniel 8:9, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Vieron? Esa es otra visión que tiene Daniel en Daniel capítulo 8. Después la vamos más adelante a ver mejor esa visión. Que se ve un carnero, se ve un macho cabrío y todo lo demás. Entonces dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño y creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, o sea, en toda esa parte del Medio Oriente. Este cuerno pequeño que tenía ojos como de hombre es simbólico de una persona que se convertirá en el último dictador mundial. El término cuerno pequeño es único. Podría aludir a su tamaño físico, como es el de baja estatura, o también puede referirse a que su autoridad es disminuida y pequeña, y a que, sin embargo, por medio de su gran boca, adquirirá autoridad e influencia. Él tendrá una boca que hablaba grandes cosas. O sea, cuando dice hablaba grandes cosas, es que estaba diciendo barbaridades contra Dios y diciendo cosas hacia sí mismo, como que Él es Dios, como que Él es el enviado, al que todos tienen que mirar, al que las naciones tienen que enfocarse, y hablando y de denigrando la palabra de Dios, diciendo de que ya la Biblia no hay que tomarla en cuenta, que ya ahora hay que escucharlo a Él porque Él es el enviado, va a decir tantas cosas, porque dice, y hablará palabras contra el Altísimo, versículo 25.
ahí nos damos cuenta que hablará palabras contra el Altísimo. Ahora mismo se me viene a la mente cuando el mismo Satanás en, en Isaías capítulo 14 dice que subiré y dice seré semejante al Altísimo, al Elión o el Shon, como se lo conoce en la Biblia. O sea que podemos ver que este hombre, totalmente influenciado por Satanás, o sea, y poseído por Satanás a través de la bestia, eh, va a hablar y va a hacerse el mismo Dios, o sea, que no hay más alto que él, porque el Altísimo en la Biblia es que no hay más alto que él, y él se quiere poner encima por encima del Altísimo, ¿no? Que el Señor lo reprenda. Entonces, vemos ahí una similitud que son las mismas palabras o las mismas cosas que va a hacer o que hizo Satanás en la antigüedad. Este cuerno pequeño también desarraigará o vencerá a 3 de los 10 reyes. O sea, van a quedar en coalición en los últimos 3 años, vamos a decir 3 años y medio finales, van a quedar en 7 más, o sea, 7 con él reinando, ¿no? Porque a los otros se ve que se van a rebelar y él les va a dar para abajo, o sea, los va a vencer. Daniel menciona que Egipto, Libia y Etiopía serán las 3 naciones derrocadas. Daniel 11:43. Varios de los primeros padres, o sea, sí, de los primeros padres de la iglesia, también identifican a estas 3 naciones del norte de África como las 3 naciones que el anticristo vencerá cuando asuma el poder. Porque recordemos que el anticristo va a tomar posesión de gran parte de las masas de personas y de tierras, ¿no? Él tiene que ponerse por encima de varias naciones, que, o sea, va a derrotarlas para él ponerse, y más cerca de ahí de esa zona del Medio Oriente, como lo es la parte de Irak, porque recuerden que el anticristo va a reconstruir la Babilonia comercial, va a haber un sistema que lo vamos a ver más adelante con la Babilonia comercial y la Babilonia religiosa, con el falso profeta. Entonces, esto va a ser todo, va a ser una coalición y él va a derrotar a algunos países para ponerse él reinando y va a tener colaboración también de gente que se va a rebelar también hacia sus propios mandatarios porque están engañados y quieren fusionarse con la bestia. Porque también, como les mandaba un video al grupo de cómo estamos avanzados en el tiempo, y hoy día quieren ya que los teléfonos celulares ya dejen de existir, o sea, los teléfonos, ¿no? Quieren o sea, crear, por ejemplo, esas gafas inteligentes que Mark Zuckerberg em, que es el dueño de Facebook, el que creó Facebook, y quiere hacer esas gafas inteligentes y manejar todo a través de esas gafas. Eh, Bill Gates quiere o apuesta más a los tatuajes cuánticos, que son una especie de tatuaje que se ponen debajo de la piel y se reflejan como si fuesen, no se ven. Algunos no se ven a simple vista, pero cuando lo detecta enseguida una máquina, ahí brillan y todo eso. Y ya este hombre, Elon Musk, que al principio de año veíamos que estaba muy, muy amiguito con Donald Trump, ahora están como distanciados. Él está queriendo, o sea,
avanzar en la tecnología con esos chips cerebrales y que quizá también pueda ponerse en diferentes partes del cuerpo para controlarlo todo. Entonces estamos muy, muy avanzados en cuanto a la tecnología y podemos ver que estos son señales y pistas para, que Dios nos deja a través de su palabra para que nosotros captemos en qué tiempo nos encontramos. Entonces, esto es lo que el falso profeta y el anticristo van a trabajar arduamente para que las personas caigan engañadas, redondas y vayan a seguir al anticristo y va a tener aliados en muchas partes del mundo. Bien, estas tres naciones son en la actualidad esencialmente islámicas y las tres tienen una pequeña población cristiana. Justamente esas tres son musulmanas o islámicas. Bien, vamos a pasar aquí a esta parte donde dice el centro de comando de la bestia. Con tantas naciones involucradas, una pregunta retórica. ¿Dónde establecerá la bestia su principal centro de comando? Son muchas las interrogantes que estamos viendo a nuestros alrededores. ¿Dónde va a ser que la bestia, el anticristo, va a tener su centro principal de comando? Daniel fue el primer profeta bíblico que vio tres imperios comparados con la bestia semejantes a un león, un oso y un leopardo. Más de 600 años después, Juan vio el imperio final de la bestia, que era la misma bestia no descrita que vio Daniel, la cual tenía 10 cuernos en la cabeza. Juan dio una descripción muy gráfica y reveló que el último reino de la bestia es una combinación de las bestias de los imperios revelados por Daniel. Vieron, Juan dio una descripción muy gráfica y reveló que el último imperio de la bestia es una combinación de las bestias de los imperios revelados por Daniel. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que nosotros vemos este versículo en Apocalipsis 13, versículo 2, que nos está nombrando partes o partecitas de las otras bestias nombradas. O sea que a Juan se le pudo describir cómo lo vio. Daniel dice que no pudo describir cómo era, pero Juan ahora da una explicación más detallada y dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Recuerdan que vimos que el imperio griego era representado por un leopardo con cuatro alas. Y dice, aquí dice, y sus pies como de oso. ¿Vieron? Sus pies como de oso. Tenemos al imperio medo-persa que era representado por un oso. O sea, tenemos una parte más de otro imperio anterior. Y acá también tenemos otra parte porque dice, y su boca como boca de león. ¿Quién era representado como león en las bestias que vio en Daniel capítulo 7? Era Babilonia. Recuerdan que era un león con dos alas. Y ahí dice, y el dragón, o sea, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que todo eso que Satanás, cuando fue a tentar a Cristo em, en el pasaje ese muy conocido de la tentación, cuando Jesús hizo los 40 días de ayuno, y dice que tuvo hambre, y ahí vino a él el tentador, queriéndole ofrecer todos los reinos de la tierra, todas las cosas. Y Jesús no se dio vuelta y le dijo, mentira, Satanás, tú no eres dueño de nada, tú no tienes nada legal en esta.
en este mundo, sino que le habló por la palabra y le supo decir, reprenderlo por la misma palabra y decirle que al Señor tu Dios no tentarás. No le negó, que no le dijo, no, no es cierto, Satanás, sino que no dijo nada al Señor, sino que lo reprendió y lo alejó con la palabra que le declaró a Satanás. Entonces, todo eso que Satanás quería lograr con Cristo y no lo logró y pasó a ser nuestro Redentor, Jesucristo, entonces ahora Satanás se lo va a entregar a este hombre, a la bestia que va a ser poseída por la bestia que sube del abismo. O sea, se le dice la bestia porque es una bestia realmente, o sea, es comparada con la bestia, o sea, por las cosas que va a hacer y la descripción de cómo va a ser esta persona, pero va a ser influenciado por un espíritu, o sea, poseído, mejor dicho, por un espíritu de alto rango que se llama la bestia que sube del abismo. Eso lo encontramos en el mismo libro del Apocalipsis. Satanás, Satanás le entonces dice, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? A este hombre, al anticristo, o sea, a la bestia. Seguimos, dice, el león de Daniel era la antigua Babilonia, Daniel capítulo 7:4. Hoy en día esta zona está compuesta por Irak, Siria y Líbano. El oso de Persia, versículo 5, actualmente incluye a las naciones de Irán, Irak, Afganistán y Pakistán, porque recuerden que el Imperio Medio Persa. Bien, mis hermanos, me voy a compartir de nuevo. El leopardo es el antiguo imperio griego, versículo 6, incluiría hoy todo lo anterior, así como Macedonia y Turquía. O sea que esta bestia que vio Juan está abarcando principalmente a todos estos países que vimos aquí, como Irak, Siria, Líbano, Irán, Irak, Afganistán y Pakistán, Macedonia y Turquía, y parte de lo que, como él era la cuarta, o sea, de lo que es el Imperio Romano, o sea, muchas naciones que formaban parte del Imperio Romano, casi todo ese sector, esa zona del Medio Oriente, estaba gobernado por Roma en los tiempos de Cristo y en los tiempos de Juan también, que fueron casi más de 90 años después, cuando fue que se le reveló el Apocalipsis ahí a Juan, que estaba viejito, viejito ahí en la isla de Patmos. Entonces, hermanos, estamos hablando de una cuarta bestia que tiene rasgos de las bestias anteriores. Visto esto, todas las naciones, con la excepción de Grecia, todas las enumeradas anteriormente, tienen un vínculo en común. ¿Cuál es ese vínculo en común? Que son naciones islámicas controladas por gobiernos islámicos. Es claro que el reino de esta bestia del tiempo final es una coalición de naciones islámicas o la formación de la largamente esperada media luna islámica que se extenderá desde Pakistán en Oriente hasta Egipto en el cuerno norte de África. Las naciones incluirían, pero no están limitadas a estos: Afganistán, Pakistán, Irán, Irak, Siria, Líbano, Egipto, Libia, Etiopía, Grecia, Macedonia. Esas naciones van a estar habitadas o gobernadas por el régimen del anticristo. Aquí tenemos también más evidencia del control islámico. El cuerpo de la bestia era un leopardo. ¿Recuerdan? La mayor parte del cuerpo era un leopardo, o sea, imperio griego.
griego macedonio, porque recuerden que de ahí salió Alejandro Magno, de Macedonia también, entre Grecia y Macedonia. Bien, era un leopardo, imagen que identifica al reino de Grecia. Después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio griego se dividió entre sus cuatro principales generales. Daniel capítulo 11, versículo 4. Cada uno de los cuatro generales de Alejandro recibió una porción de la enorme masa continental que había sido conquistada y controlada por el imperio griego. Los cuatro generales y las áreas que regían son, aquí lo vamos a ver, estos eran los cuatro generales, las regiones gobernadas y las áreas actuales. Por ejemplo, Seleuco se quedó gobernando Babilonia y Asiria, lo que eran los restos de Babilonia y Asiria. Que las áreas actuales tenemos aquí a Líbano, Siria e Irak. Esas son las zonas las cuales se quedó Seleuco gobernando. Ptolomeo quedó gobernando Egipto y Arabia, y las áreas actuales que gobernó Ptolomeo eran Egipto, Libia y África del Norte, o sea, varios países. África tiene muchos países. Imagínense, la parte norte de África quedó gobernada por Ptolomeo. Casandro se quedó con Macedonia y con Grecia, que es la actual Grecia, Bulgaria y Rumania. Y Lisímaco se quedó con Asia Menor y Tracia, que vendría a ser Turquía y el sur de Rusia. ¿Vieron? Quedaron repartidas con grandes masas de tierras cada uno. Los que más se resaltan en la historia por los grandes conflictos que tuvieron fueron Seleuco y Ptolomeo. Eso lo vemos que pasó en la antigüedad. Yo les voy a traer después una explicación más detallada sobre eso, que lo habla Daniel capítulo 11, lo habla con un pasaje de doble referencia, porque después de cierto versículo empieza a hablar o sea, del anticristo, que también a su vez las personas, o sea, los escatólogos de esas épocas o del primer siglo de la era cristiana, em, pensaban que ya se había cumplido o pensaban que se había cumplido en Antíoco Epifanes, que era una de los que salía de los Seleucos, de las dinastías de los Seleucos, que fue el que hizo la abominación, una de las abominaciones desoladoras en el templo en Jerusalén. Entonces, esa historia está datada, bueno, digamos, en los libros de historia de esa zona de Grecia y todos los demás, donde los Seleucos, Seleucidas se le decían, siempre estaban en continua batalla con los Ptolomeos. Después les voy a traer entonces un archivo que les explique mejor y está relacionado con el capítulo 11 de Daniel. O sea que eso pasó en la antigüedad y parte de eso va a pasar en un futuro con el reinado del anticristo. Para no hacer un lío ahora y que se queden todos enredados ahí con eso, no lo vamos a explicar ahora, pero más o menos les explico. Justamente Seleuco se quedó en Babilonia y Asiria, el sector que hoy actualmente es Irak, Siria y Líbano, lugares donde hoy actualmente están gobernados por personas que favorecen a los grupos terroristas y los financian. Y Egipto y Arabia, a ver, me disculpan un momento que mi bebé se despertó y lo voy a ir a buscar. Estaba silenciado, bien. Le decía que acá estoy con mi bebé porque tiene un poco de sueño todavía. Le decía que los que más han resaltado en la historia por los conflictos ahí
en el Medio Oriente, em, fueron las dinastías de los Seleucidas y de los Ptolomeos. De hecho, si mal no recuerdo, en la historia, o sea, los faraones de Egipto, vamos a decir, conocidos de los últimos que fueron, por ejemplo, Cleopatra. ¿Cuántos han escuchado de esa faraona, vamos a decirle así? Bueno, salía de estas dinastías, salía de los Ptolomeos, o sea, porque ya estaban remezclados, ya no eran egipcios puros, sino que estaban mezclados con los que venían desde Europa con los griegos macedonios. Entonces, todo eso estaban mezclados ahí también, porque vemos también, por ejemplo, en actual Egipto estaba la ciudad esta grande que se llama Alejandría. Ahí es donde estaba una biblioteca grande, grande de, de muchos papiros, donde se guardaban muchos escritos de todo el mundo y luego se incendió eso y quedaron muchos menos. Entonces, fueron muy conocidos así esas dinastías y más adelante vamos a verlo mejor. Pero después de ver esta división en cuatro partes, ¿qué querés? ¿Querés mirar dibujo? A ver, te pongo dibujo. Bien, hermano, disculpen. Bueno, después de ver esta división en cuatro partes del Imperio griego, Daniel da una clave respecto al área de la cual surgirá el anticristo. Vemos que en Daniel 8:9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa, sabemos, si usted se lo quiere anotar ahí, siempre la Biblia simboliza a Israel o a Jerusalén como su capital. O sea, que ese cuerno pequeño va a llegar a tomar posesión en esos 3 años y medio finales de ese periodo de 7 años. Cuando se rompa el pacto, él ahí ya va a estar entronado, ahí va a querer sacar a todos los que estén en contra de él. Entonces sabemos que por eso es que dice la tierra gloriosa, o sea, creció mucho, dice. Podríamos deducir que el anticristo surgirá de una de las siguientes cuatro divisiones del antiguo imperio griego. Egipto, ámbito del antiguo imperio egipcio. Turquía, ámbito del imperio turco de 1000 años. Grecia y Macedonia, ámbito del antiguo imperio griego. Y Siria e Irak, ámbito del antiguo imperio babilónico. Pasa, Pati. Ahí está. Y se nos informa que el anticristo invadirá el norte de África, dominando Egipto, Libia y Etiopía. Esto lo vemos en Daniel capítulo 11, que era lo que le estaba informando hace un momento. Leemos que durante una serie de guerras, noticias del norte y del oriente, perdón, y del norte lo atemorizarán. O sea, el anticristo no es que va a estar en paz con todo como les decía, no va a estar en paz con todo. Hay países que se van a oponer y le van a hacer la guerra de todas formas, porque por eso el Apocalipsis habla del caballo rojo. El caballo rojo simboliza la guerra, la sangre que se derrama y luego de que aparece este dictador, o sea, después del caballo blanco. Entonces, van a haber países que se van a querer oponer a su régimen y van a querer hacerle la guerra. Ese es el versículo 44.
Durante este tiempo de la historia profética, el rey del norte será Turquía, una de las naciones islámicas más fuertes del Oriente Medio. Ogo liderando muchas naciones desde el norte y que pudiera ser Rusia, como vemos en la actualidad, su gran fervor por resurgir el antiguo orden de las repúblicas socialistas soviéticas. Estos son especulaciones, hermano, que pudiera ser Turquía, el rey del norte, o Gog, que se lo habla en Ezequiel capítulo 38 y 39, que lo encabeza Rusia. Como hemos visto en digamos, los capítulos anteriores, en las otras clases, cómo hablamos sobre cómo Rusia es ambicioso de tierras y siempre está culpando a otros países de ser imperialista y todo eso, pero él no se fija a sí mismo, que siempre está queriendo agarrar más tierras y es el país más grande del mundo y aún así tiene muchas más tierras que otros países y está queriendo también invadir los demás países de ahí de como lo es Ucrania y va a seguir avanzando hacia Polonia y todo eso. Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo que ya hoy actualmente gente de ahí de Europa se está preparando para la guerra. Pero ¿qué pasa? Esto no lo dicen por las pantallas, o sea, no lo dicen por ¿cómo se le dicen? Por los medios de comunicación. Lo dicen en algunos videitos, en algunos cortecitos que entramos, o alguna que otra información, algún periódico, perdón, virtual que no es tan conocido, que tomó esa información y la llevó y realmente como no es pagado por estas grandes compañías que las dominan las élites mundiales como CNN o BBC News, y todas las demás, como son muchas otras compañías que me reservo también el nombre, y estas compañías no lo van a decir. ¿Por qué? Porque no conviene a que se sepan estas cosas, pero la gente, muchas personas están viéndose venir a Rusia encima de ellos y que lo están viendo como un conquistador. Y ya hay muchas personas que son jovencitas, que son de 18 en adelante, que se están entrenando para servir voluntariamente en lo militar para defender a su patria, a su país. Pero sabemos que Rusia en la Biblia es muy, muy probable, o sea, un 90% de que sea Gog, o sea, el de la Biblia, el que habla, por las regiones que nombra la palabra de Dios, y la vemos que Rusia es el único país que cumple con esas características, porque de los confines del norte, dice la palabra. Entonces, hermanos, ya casi vamos a terminar y vamos a terminar esta y la otra clase vamos a seguir con otra, con esto de la herida mortal y vamos a explicar un poco sobre otros temas que están relacionados con todo esto que está pasando en el mundo y ha venido pasando, que lo dije la otra vez, pero lo estoy preparando porque conlleva más tiempo resumir toda esa información para llevársela y hacerlas un archivo como este que les mando, porque esto es un resumen de muchas informaciones juntas que llevan su trabajo y su tiempo de hacer. Entonces, por eso vamos a seguir con este y luego vamos a ver lo otro. Así que vamos a seguir aquí. Dice, si Turquía se levanta contra el anticristo, obviamente no es su cuartel general. Si él invade desde afuera y se apodera del norte de África, entonces tampoco allí está centrado su cuartel general. Eso deja la región de Grecia o Siria, Babilonia. La mejor opción entre los cuatro lugares desde un punto de vista bíblico e histórico es el territorio siro-babilónico. Por siglos, los eruditos han observado que numerosas profecías indican el surgimiento de un líder
de un líder del territorio asirio, conocido como el asirio. También en la Biblia se habla de el asirio. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Mira. Entonces se habla como el asirio en la Biblia. La profecía bíblica también lo vincula con Babilonia. Así que, hermano, vamos a hacer una oración para finalizar esta clase. Que el Señor siga añadiendo conocimiento a ustedes, a nosotros también. Gracias por siempre estar ahí, atento, con interés de aprender la palabra de Dios. Humildemente y mansamente, para la gloria del Señor, sean todas estas clases y que sea usted edificado de alguna de otra forma, usted siempre tome la porción que le corresponde. Si no entiende mucho, me puede preguntar algo al privado, mi número lo tienen ahí en el grupo. Y si no, pueden ver de nuevo los videos que subo en YouTube, así ustedes también están allí, pueden anotarlo, también ponerlo en modo más lento para ir anotando. Así que vamos a orar. Gracias por ahí, por su sintonía, ¿no? Así que gracias, Señor Jesús, por tu palabra santa, por tu revelación, por tu iluminación, Señor, que nos dejaste. Gracias, Señor, por todo lo que aprendemos, Señor, día a día, por traernos a memoria tus pasajes bíblicos, Señor, lo que quieres que aprendamos, lo que quieras que sepamos, Señor. Gracias, Señor, manténnos alertas, Señor, velando como esas 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas para cuando tú venías, Señor, para cuando venía el esposo a buscarla, Señor, figura de ti, Señor, cuando vengas a buscar a tu iglesia, que tengamos las lámparas llenas de aceite, Señor, para que podamos irnos, Señor, a las bodas del Cordero contigo, Señor. Gracias te damos, Señor. Síguenos llenándonos de sabiduría, Señor. Mira los corazones de nuestros hermanos que están ahí aprendiendo. Padre, mira las necesidades de sus hogares, Señor. Súplele todas las necesidades, Señor. Súplele todo lo que le haga falta, si sean necesidades también espirituales, Dios mío. Necesidades de materiales bíblicos, Señor, de Biblias, Dios mío. Súplele, Señor, conforme al interés, Señor, que ellos tengan en poder adquirir más conocimiento y sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por estar con nosotros. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido un placer poder compartir con ustedes, así que nos vamos a ver en una próxima entrega. Dios les guarde, Dios les bendiga y ya saben, cualquier cosa me escriben a mi WhatsApp, tienen el número ahí. Así que Dios les guarde, bendiciones.